Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en el canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y de buenas energías. Hoy nos adentramos en un tema que les aseguro ha estado resonando con fuerza en los titulares, en las redes sociales, en los foros de fans y en las conversaciones de café. Algo que ha generado una maraña de especulación, de análisis, de debates intensos y, seamos honestos, un poco de drama bien entretenido. Estamos hablando, por supuesto, de Can Yaman y sus recientes, y déjenme decirles, muy esperadas, declaraciones sobre su relación pasada con la talentosa Demet Özdemir. Y es que tras meses, incluso años, de un silencio casi sepulcral por parte de él sobre este capítulo de su vida, Can Yaman ha roto el silencio y ha dicho algo muy contundente. Algo que tiene el potencial de sacudir la percepción que muchos de nosotros, sus admiradores y los fans de esta pareja icónica, tenemos sobre lo que realmente sucedió. Así que si quieren enterarse de todos los detalles, de lo que realmente dijo Can Yaman, del contexto de sus palabras y de qué significa todo esto para la historia de amor que cautivó a millones, no se muevan de su asiento. Quédense conmigo hasta el final de este vídeo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de información, un recordatorio amistoso pero crucial: si aún no forman parte de esta increíble comunidad que estamos construyendo juntos, les invito cordialmente a que se suscriban a este canal. Cada suscripción, cada clic en ese botón rojo nos impulsa, nos motiva y nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad, de interés y sobre todo, que les aporte valor. Presionen ese botón rojo de suscribirse ahora mismo y no olviden activar esa campanita para que sean los primeros en enterarse de cada nueva publicación. Su apoyo es fundamental. Bueno, ahora sí, vamos al grano. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un capítulo que quedó grabado a fuego en la memoria colectiva de los amantes de las telenovelas turcas y del entretenimiento en general. Todos recordamos la intensidad, la pasión y la química palpable que emanaba de su relación. Fueron la pareja del momento, la sensación indiscutible de la televisión turca, y sus fans, que se autodenominaban Canemet, o algo similar, los adoraban con una devoción casi religiosa. Se conocieron en el set de grabación de la exitosa serie Erkenci, y desde el primer momento, la conexión entre ellos era innegable, tanto en pantalla, donde sus personajes, Kandibit y Sanemay, protagonizaban una historia de amor de cuento, como, aparentemente, fuera de ella. Las fotos que compartían, los rumores que inundaban la prensa rosa, las apariciones públicas juntos, los gestos de cariño, todo, absolutamente todo, apuntaba a un romance digno de una película de Hollywood. Parecía que el amor había triunfado en el set de rodaje, como tantas veces ocurre en la ficción. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y, a menudo, implacable mundo de la fama, las relaciones, por muy sólidas que parezcan, a veces toman giros inesperados y llegan a un final que nadie anticipaba. La suya no fue la excepción. La ruptura fue un tema de conversación nacional e internacional durante muchísimo tiempo, y las razones exactas detrás de su separación siempre fueron un enigma envuelto en un manto de especulaciones. Las teorías eran infinitas y se tejían en cada rincón de Internet. ¿Hubo infidelidad por parte de Can? ¿Conflictos irreconciliables en la pareja? ¿La presión insostenible del escrutinio mediático? ¿Diferencias irreconciliables en sus planes de vida? Las conjeturas eran tan variadas como apasionadas. Pero ahora, como les anunciaba al principio, el protagonista de esta historia, Can Yaman, ha decidido dar un paso al frente. Ha decidido hablar. Y lo ha hecho de una manera que, francamente, ha tomado a muchos por sorpresa, especialmente a aquellos que esperaban confirmación de ciertas versiones. En una reciente entrevista, que ha sido ampliamente difundida y comentada en todos los medios de entretenimiento, el actor abordó directamente las preguntas que, de forma insistente, le han hecho sobre su relación con Demet Özdemir. Y de forma muy clara, directa y, lo que es más importante, contundente, ha roto el silencio sobre uno de los rumores más persistentes y dañinos que circularon durante su noviazgo y tras su ruptura, el de una supuesta infidelidad. Las palabras exactas de Can, o al menos el resumen fiel de lo que ha trascendido y se ha publicado, son poderosas y no dejan lugar a medias tintas. Él ha negado categóricamente, de manera rotunda y sin ambigüedades, haber engañado a Demet Özdemir. Sí, lo han escuchado bien. Ha afirmado sin pelos en la lengua que nunca la engañó. Esto, mis queridos seguidores, es un punto de inflexión. Es importante, es trascendental, porque durante mucho tiempo, los medios de comunicación, las revistas del corazón, las redes
Sociales y por supuesto una gran parte de los fans han especulado y han dado por hecho que una posible infidelidad por parte de Kang fue la causa principal y casi exclusiva de su separación. Se hablaba en voz baja, y a veces no tan baja, de que él había sido infiel, que ese comportamiento había sido el detonante que llevó a la ruptura, y que esa era la verdad detrás del fin de su idilio. Y estas declaraciones de Can Yaman, viniendo directamente de él, vienen a desmentir esa versión de los hechos de manera absoluta y definitiva. Es como si nos estuviera pidiendo, de manera implícita, que dejemos de lado esa narrativa que se ha construido, a menudo con juicios apresurados, en torno a su vida sentimental. Ahora, ¿qué es tan relevante esta declaración? ¿Por qué debemos detenernos a reflexionar sobre las palabras de un actor sobre su vida privada? Bueno, primero y principal, porque aclara un punto que ha estado flotando en el aire, generando dudas y debates durante años. Para los seguidores de ambos actores, aquellos que se volcaron de lleno en su romance, que vivieron su amor como si fuera propio, tener una respuesta directa y honesta del protagonista es algo que en muchos casos esperaban con ansias. Segundo y quizás lo más profundo porque nos invita a reflexionar sobre cómo se construyen, se propagan y se perpetúan las historias en el mundo del espectáculo, un universo donde la verdad a menudo se diluye entre el rumor y la realidad. A menudo un simple rumor, alimentado por la especulación desenfrenada, la falta de información oficial y el deseo de un buen titular, puede convertirse, con el tiempo, en una verdad aceptada por una mayoría. Y cuando la verdad oficial, o al menos la versión del protagonista, sale a la luz, puede ser un ejercicio de humildad intelectual y de apertura mental para algunos aceptar un cambio de perspectiva, para cuestionar lo que dábamos por sentado. Can Yaman, en esta entrevista que ha dado tanto que hablar, no solo se limitó a negar categóricamente la infidelidad, sino que también abrió una ventana a la complejidad de las relaciones amorosas cuando se viven bajo el implacable foco de la fama. Si bien es cierto que no entró en detalles escabrosos ni ofreció un relato pormenorizado de las razones exactas que llevaron a la ruptura, sí dejó entrever, de forma sutil pero clara, que las presiones inherentes a la vida en el ojo público, las agendas de trabajo apretadas que dificultan la conciliación, las expectativas constantes de los fans y de los medios, y las exigencias de una carrera en ascenso, pueden jugar un papel crucial, a veces devastador, en la dinámica de cualquier pareja. Y esto, si lo pensamos un poco, es una realidad innegable para muchísimas personas que trabajan en el mundo del entretenimiento. No es nada fácil construir y mantener una relación sana, sólida y privada cuando cada uno de tus movimientos, cada uno de tus gestos, cada una de tus palabras, es escrutado, analizado y a menudo distorsionado por millones de personas. Imaginen por un momento la presión que deben sentir. Tener que lidiar constantemente con cámaras indiscretas, paparazzi que acechan en cada esquina, rumores que se propagan como la pólvora y que a menudo distan mucho de la realidad, mientras intentan al mismo tiempo construir una vida personal, una intimidad, una conexión genuina con otra persona. Es un desafío inmenso, una tarea titánica que requiere una fortaleza emocional y una comunicación excepcional. Y quizás al final lo que para nosotros desde fuera pareció una ruptura dramática, inexplicable y con causas evidentes y escandalosas, para ellos fue simplemente una evolución natural de una relación que, bajo el peso abrumador de todo lo demás, alcanzó su límite y lamentablemente no pudo sostenerse. Esta negación contundente de Can Yaman sobre la infidelidad podría significar varias cosas, y es saludable considerar todas las posibilidades. Por un lado, podría ser un intento genuino y necesario de limpiar su imagen pública, de desmarcarse de acusaciones y especulaciones que sin duda han afectado su reputación y su estado de ánimo durante mucho tiempo. La etiqueta de infiel es difícil de sacudirse y puede tener consecuencias negativas en la carrera y en la vida personal de un artista. Por otro lado, y esto es algo que personalmente valoro mucho, podría ser un gesto de respeto hacia Demet Özdemir, un esfuerzo por poner fin a las especulaciones y a los rumores que podrían seguir dañando su reputación, su tranquilidad o su vida personal, incluso después de tanto tiempo. O quizás simplemente es la verdad, la pura y simple verdad, y él ha decidido compartirla en este momento de su vida, cuando se siente preparado y considera que es el momento adecuado para hacerlo. Lo más interesante ahora, como siempre ocurre en estos casos, es ver cómo reaccionan los fans, la audiencia, la comunidad digital. ¿Aceptarán esta nueva versión de los hechos? ¿O seguirán aferrándose a la narrativa anterior, a la historia que se contaron y se repitieron hasta hacerla suya? En las redes sociales, como era de esperar, el debate ya está en ebullición. Algunos aplauden la honestidad de Can,
valoran su valentía para salir a aclarar las cosas y defienden su derecho a tener su propia versión de los hechos. Otros, sin embargo, se muestran escépticos, quizás porque están muy apegados a la idea de la infidelidad como la única explicación posible, o porque desconfían de las declaraciones públicas de las celebridades. Y hay un grupo considerable de personas que simplemente expresan su tristeza por la ruptura en sí, independientemente de las causas, reconociendo que fue una pareja que generó mucha ilusión y cariño entre el público. Este episodio en particular es un recordatorio poderoso y necesario de que detrás de las pantallas, detrás de las publicaciones perfectas en Instagram, detrás de los personajes que interpretan en la ficción, hay personas reales, con sentimientos reales, con sus propias luchas, sus propias complejidades y sus propias vidas privadas. Y sus relaciones, por muy públicas que sean, por muy escrutadas que estén, son, en última instancia, complejas y profundamente personales. Me gustaría que tomáramos un momento para reflexionar sobre esto. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de rupturas de parejas famosas y hemos creído saber exactamente, con un grado de certeza pasmosa, qué pasó? Y a la inversa, ¿cuántas veces con el paso del tiempo, descubrimos que la realidad era mucho más matizada, más gris y mucho menos escandalosa de lo que imaginábamos o de lo que los medios nos hicieron creer? Las decisiones que toman las personas, incluso aquellas que parecen simples o evidentes desde fuera, tienen muchas capas de complejidad. Y en el caso de figuras públicas, esas capas se multiplican exponencialmente con la fama, el éxito y la atención mediática constante. Can Yaman, al romper este silencio prolongado y al afirmar con tanta firmeza "nunca engañé a Demet", no solo está hablando de su relación pasada. Está, de cierta manera, reclamando su propia historia. Está invitándonos como espectadores y seguidores a reevaluar lo que creíamos saber, a cuestionar nuestras propias certezas, a darnos cuenta de que la narrativa que construimos en torno a la vida de otros a menudo está incompleta o sesgada. Y eso en sí mismo es una narrativa poderosa y digna de análisis. Ahora, mi invitación para ustedes, mis queridos espectadores, es que reflexionemos juntos sobre esto. Más allá de la noticia en sí, de si creíamos o no en la infidelidad, ¿qué nos enseña esta situación sobre las relaciones en el ojo público? ¿Cómo debemos consumir la información, los rumores y las noticias sobre las celebridades? ¿Deberíamos siempre darles el beneficio de la duda, especialmente cuando se trata de declaraciones directas y honestas? ¿O debemos adoptar una postura de escepticismo saludable y esperar a tener múltiples fuentes confirmadas? Creo firmemente que lo más importante en estos casos es recordar que todos, absolutamente todos, tenemos derecho a nuestra privacidad. Y que las explicaciones completas y detalladas de las decisiones personales rara vez son posibles o francamente adecuadas en el dominio público. Can Yaman ha dicho lo que tenía que decir, de una forma muy directa y personal. Y ahora, depende de cada uno de nosotros procesar esa información, formar nuestra propia opinión basada en lo que creemos que es correcto y justo. Personalmente encuentro muy valioso que las personas, especialmente aquellas que están bajo un escrutinio público constante, se sientan lo suficientemente cómodas y seguras como para salir y aclarar los malentendidos, especialmente cuando se trata de acusaciones tan serias y potencialmente dañinas como la infidelidad. Y si él está afirmando de manera tan rotunda que nunca engañó a Demet, creo que es justo, es razonable y es humano darle el beneficio de la duda, al menos por ahora, y considerar sus palabras como su verdad. Es un paso importante para él sin duda, y seguramente también lo es para Demet Özdemir, el saber que este capítulo turbulento de su pasado puede cerrarse, al menos desde la perspectiva de él, con una nota de honestidad y de desvinculación de esa grave acusación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les sorprende esta declaración de Can Yaman? ¿Ustedes también creían que había habido infidelidad como causa principal de la ruptura? ¿Creen que esta declaración cambiará la percepción general que el público tiene sobre su relación y su separación? Me encantaría, de verdad, leer sus pensamientos, sus reflexiones, sus análisis y sus opiniones en la sección de comentarios de este vídeo. Sus opiniones son súper importantes para mí, para el crecimiento de este canal y para enriquecer el debate dentro de nuestra comunidad. Y bueno, para ir cerrando nuestro vídeo de hoy, quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado hasta el final de esta profunda reflexión. Ha sido un verdadero placer compartir esta información con ustedes y debatir sobre un tema tan intrigante y lleno de matices. Espero sinceramente que les haya resultado interesante, que les haya aportado una nueva perspectiva y que les haya dado algo valioso en que pensar.
Si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado informativo, si les ha hecho reflexionar o si simplemente han disfrutado de la conversación, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Ese gesto me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido prefieren y a seguir creando vídeos que conecten con ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus seguidores en redes sociales, con cualquiera que pueda estar interesado en este tema o que siga a estos artistas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita de notificaciones. Es la mejor manera de apoyarnos, de ayudarnos a crecer y de asegurarse de que no se pierden ninguna de nuestras próximas novedades, análisis y debates. Gracias de nuevo por todo su apoyo, por su tiempo y por su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho, protéjanse y hasta pronto.